La oposición de nuestro país, la derecha, pero específicamente el presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, el mismo que hace unos meses se autodenominó el jefe de la banda para hundir las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, jefatura que todo parece indicar que ha funcionado a la perfección porque efectivamente hasta el momento no ha sido aprobada ninguna reforma del presidente y la única reforma que pasó, que es la reforma pensional, está demandada por la oposición, específicamente por Paloma Valencia del Partido del Centro Democrático. Pues ese mismo Efraín Cepeda, aparte de que se autodenomina el jefe de la banda para no dejar que en este caso transcurran con normalidad las sesiones legislativas en el Congreso de la República, el mismo que se ha opuesto en reiteradas oportunidades al gobierno del presidente Gustavo Petro, pues ahora se le suma que parece desconocer la constitución política de nuestro país, que parece desconocer que el presidente Gustavo Petro es el jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que el presidente Gustavo Petro es el único que puede dirigir a la fuerza pública, nadie más. Pero ahora parece que Efraín Cepeda no solamente es el presidente del Senado, sino que ahora en este caso quiere suplantar al presidente Gustavo Petro y peor aún, quiere desconocer completamente el mandato democrático de nuestro país, porque también parece que se le olvida totalmente que el presidente Gustavo Petro fue electo democráticamente, fue electo por millones de colombianos que salieron a las urnas a depositar su voto y no solamente ese voto, sino la confianza en el presidente Gustavo Petro. Pero pues a la oposición ya se les hizo un paisaje completamente estar en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora incluso incitar a un golpe de Estado. El presidente Gustavo Petro en reiteradas oportunidades ha hablado de golpe blando. Antes de irnos a lo que mencionó Efraín Cepeda y que el presidente Gustavo Petro fue bastante contundente, quiero que empecemos con este video. Yo quiero que ustedes escuchen atentamente a la concejal de Cali del Partido del Pacto Histórico, María del Carmen Londoño. Ella allí expresa su completo rechazo frente a lo que ha realizado la oposición en estos últimos días después del lamentable atentado al que fue víctima Miguel Uribe Turbay, que han utilizado ese lamentable hecho, lo han instrumentalizado, han sido bastante oportunistas los precandidatos presidenciales, pero no solamente ellos, sino también el Congreso de la República en cabeza de la oposición. Pues recordemos que 9 partidos de derecha de oposición, partidos como Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, Colombia Justa Libres, entre otros, decidieron suspender las sesiones en el Congreso de la República, según ellos porque se solidarizan con lo que sucedió con Miguel Uribe Turbay. Y bueno, completamente de acuerdo en que efectivamente todos los colombianos nos debemos solidarizar y debemos rechazar contundentemente lo que sucedió, pero parar las sesiones legislativas del Congreso por lo sucedido. Todos, absolutamente todos los días ocurren actos realmente lamentables en nuestro país. Ocurren asesinatos, ocurren lamentablemente atentados como lo que estamos viendo en estos últimos días, porque hay que aclarar además que esos que piensan que el país se va a solucionar y que se va a arreglar completamente en 4 años, pues no es así, no es tan fácil como incluso lo quiere pintar la oposición, teniendo en cuenta que la derecha gobernó durante décadas y muchas de esas décadas las gobernaron en alianza con paramilitares. Eso no hay que olvidarlo. La historia, por supuesto, no se olvida. Pero entonces resulta que las familias que se han visto afectadas, que en este momento también están pasando un luto por los atentados que recientemente se han dado en diferentes regiones de nuestro país, específicamente en Cali, en el Valle del Cauca, en Jamundí y en otras regiones, pues para ellos sí no hay solidaridad, porque ellos no son personas conocidas. Observen y escuchen esto. No, los caleños no somos bobos, los caleños no comemos cuento. Y que el Consejo haga lo que hizo el Congreso, yo no estoy de acuerdo, porque el Congreso lo que está haciendo es dilatar. Ese cuentico de que cerraron el Congreso porque quieren que haya paz en Colombia. ¿Cuántos asesinatos ha habido en Colombia? ¿Cuántos atentados? Y no han cerrado el Congreso. Cogieron la excusa que no deberían de haberlo hecho porque es un tema humano. El atentado contra el senador Miguel Uribe, que yo lo reproché ayer y lo vuelvo y lo reprocho, y oro porque él regrese,
sano al seno de su familia. Pero han cogido eso como excusa para cerrar el Congreso, porque no quieren aprobar la reforma laboral. No. Así es, no quieren aprobar la reforma laboral, eso está más que escrito, eso lo sabemos los colombianos más que nadie, todas las jugaditas de las que en este caso se han valido para que no se apruebe la reforma laboral, para que no haya consulta popular, para seguir torpedeando absolutamente todas las reformas y los cambios que propone este gobierno. Sin embargo, en medio de toda esta escalada de violencia, resulta que los de la oposición a través de sus redes sociales solicitan en reiteradas oportunidades que la izquierda y la oposición, en este caso la oposición de ellos que viene siendo el gobierno nacional, que por favor que le bajen al discurso violento, que porque ellos se sienten amenazados, que se sienten violentados, que se sienten en peligro, pero observen ustedes lo que dice aquí Juan José Laforí, el hijo de María Fernanda Cabal. Esa misma derecha que supuestamente hace llamados a la paz, que hacen llamados al diálogo, pero que cuando el presidente Gustavo Petro, en este caso, les hace la invitación a dialogar, ni siquiera la aceptan, pero que solamente es oportunismo, porque para ellos nunca ha valido la palabra paz, la palabra diálogo. Ellos solamente a través de sus redes sociales están buscando violencia y odio, como el caso de Juan José Laforí. Vean ustedes lo que él escribió a la concejal del partido del Pacto Histórico de Cali, María del Carmen Londoño. Vean esto. María del Carmen, usted es el perfecto ejemplo de la escoria que junta el progresismo y la izquierda. Lo que hicieron a Miguel Uribe no es una excusa. A Miguel lo intentaron asesinar los que piensan como usted y ahora está peleando por su vida. No sea ruin. Esto no es un ataque al gobierno nefasto de su ídolo Petro. Su Mesías está destruyendo a Colombia. Mírese al espejo y asuma la porquería que defiende en vez de soltar mentiras tan bajas. La derecha que pide respeto, la misma derecha que se victimiza y que dice que solamente el discurso de odio y de desprecio viene por parte del presidente Gustavo Petro y por parte de la izquierda y el progresismo. Y vean ustedes las palabras del hijo de María Fernanda Cabal. La concejal, por supuesto, no se quedó callada y le respondió lo siguiente. Vean. En su casa no le enseñaron a tratar con respeto a las mujeres, pero más grave aún que me acuse públicamente sin una sola prueba de tener algo que ver con un atentado. Esto no solo es calumnia, también pone en riesgo mi integridad y mi seguridad. Por eso hago esta denuncia pública y lo responsabilizo directamente de cualquier cosa que me ocurra a partir de este momento. Senadora María Fernanda Cabal, le hago un llamado para que su familia asuma con responsabilidad las consecuencias de sus declaraciones públicas. Copio a la Fiscalía para que actúe frente a esta amenaza y al presidente Gustavo Petro le pregunto, ¿estos ataques coordinados para desinformar y desestabilizar están siendo investigados? No nos van a callar. Defender la democracia y decir la verdad no es ni será nunca un delito. Es la respuesta de la concejal María del Carmen Londoño del Partido del Pacto Histórico al hijo de María Fernanda Cabal. Además, ella en este caso pues etiqueta allí a María Fernanda Cabal, senadora del Partido del Centro Democrático, otra que utiliza constantemente sus redes sociales para mentir, y que hay que recordar además que recientemente en Asobancaria, en esta convención que se llevó a cabo en Cartagena, dentro de las preguntas que le hicieron a los precandidatos presidenciales y que allí se encontraba María Fernanda Cabal, les preguntaron si ellos estaban o no de acuerdo con que a políticos que desinformaran o que incitaran al odio o a la violencia se les desactivaran sus redes sociales. Y adivinen ustedes qué respondió María Fernanda Cabal. Por supuesto dijo que no, porque es una de las políticas, es una de las personas, una de las mujeres, una de las personas que hace parte de la oposición que más desinforma e incentiva al odio y a la violencia a través de sus redes sociales. Por supuesto, no le conviene que le cierren ese portal de odio y desinformación porque es lo único que saben hacer a través de las redes sociales, y su hijo muy bien que también lo está haciendo, aprendiéndoselo a su madre. Ahora, vean ustedes aquí también la respuesta de Alejandro Campo frente a esto. Senadora María Fernanda Cabal, desde su familia no pueden señalar a nuestra concejal del Pacto Histórico de esta manera. ¿Qué pretende su hijo? ¿Que la agredan? ¿Que le hagan algo? ¿No se dan cuenta que por eso le puede pasar algo a la concejal María? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir llamando a la violencia, acusando y poniendo como carne de cañón a los que piensan diferente? ¿No le parece que estamos cansados de la violencia y que ese lenguaje de odio nos tiene jodidos como país
y que en estos momentos lo que debemos hacer todos los colombianos es cambiar ese lenguaje de odio y de violencia. Espero que a nuestra concejal no le pase nada debido a las declaraciones desafortunadas e irresponsables de su hijo. Hipocresía por encima de todo, y hay que decirlo con todas sus letras. Han utilizado esta lamentable situación que está viviendo Miguel Uribe Turbay y su familia, ese lamentable atentado que en este momento tiene a Miguel Uribe Turbay debatiéndose entre la vida y la muerte única y exclusivamente para conseguir votos de manera irresponsable. Por supuesto, además están utilizando este tema para chantajear al gobierno del presidente Gustavo Petro, para que supuestamente no decrete la consulta popular, para que no se debatan las reformas sociales, pero de verdad que esto es puro cinismo. Es irrisorio lo que realiza la oposición con algo tan lamentable como lo que le sucedió a su copartidario Miguel Uribe Turbay. Pero resulta que eso no es todo. Recientemente, 9 partidos políticos indicaron que no reconocen al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti como garantes del proceso electoral, y por eso, en este caso, no participaron en la comisión de seguimiento electoral que había sido convocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es decir, están desconociendo el mandato, están desconociendo la democracia, porque la palabra democracia, la palabra constitución, solamente es válida cuando ellos la utilizan, pero en otro plano, en la realidad, pues a ellos no les funciona la democracia y lo que quieren hacer es deslegitimar completamente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Tanto que incluso el mismo Efraín Cepeda recientemente salió a hacerle un llamado a la fuerza pública de nuestro país para que se reúna con los partidos de oposición, cuando en realidad la fuerza pública, la fuerza militar de nuestro país, las fuerzas armadas se pueden reunir única y exclusivamente por orden del presidente Gustavo Petro. Antes de irnos a lo que sucedió con Efraín Cepeda, escuchen ustedes esto que mencionan los de oposición. Ni para el Centro Democrático, ni para ningún partido, ni para ningún candidato. En Colombia existen 2 comisiones: la Comisión de Seguimiento y Control Electoral, que hace el presidente de la República con el ministro del Interior. Por medio de esta misiva, que la van a conocer al señor procurador, no reconocemos ni sentimos garantías ni del presidente Petro ni del gobierno nacional para que presida el proceso electoral en esta comisión. Ellos dicen que no reconocen al presidente Gustavo Petro y mucho menos al ministro del Interior. Adicionalmente a eso se suman las recientes declaraciones de Efraín Cepeda, en donde hace el siguiente llamado: completamente cínico, irresponsable, y esto que está haciendo es desconocer el mandato del presidente Gustavo Petro, es el llamado claro, incluso prácticamente a la desobediencia militar, pero sobre todo está desconociendo la constitución política de nuestro país. Vean esto: hemos sentido falla de garantías de parte del gobierno nacional por los hostigamientos y lenguaje de odio. Por eso esperamos que desde la Casa de Nariño se desescale el lenguaje. Los partidos independientes y de oposición agradecemos la Comisión de Seguimiento Electoral de la Procuraduría, que sí nos da garantías. Esperamos tener una reunión conjunta con las fuerzas militares y de policía para lograr garantías de seguridad para los candidatos, los partidos y sedes políticas, que podamos tener unas elecciones tranquilas y no como hoy se asoma, que se parece a aquellas épocas aciagas del narcotráfico. Colombia nunca ha salido de la violencia. Y es algo que todos los colombianos tenemos que reconocer. Colombia no ha salido, en este caso, de actos violentos, de asesinatos, de amenazas, de atentados, y lo vimos el fin de semana pasado. ¿Por qué? Porque Colombia estuvo sumida en la violencia y en el odio durante décadas, y todo gracias a la derecha, que alimentó el conflicto armado, que alimentó en este caso a los grupos armados al margen de la ley, que alimentó la violación sistemática de los derechos humanos, y que adicionalmente no hay que olvidar que muchos de los políticos de oposición de los partidos tradicionales en su momento gobernaron en conjunto con los grupos paramilitares, pero eso no lo tienen en cuenta. Para ellos eso nunca sucedió. Vean ustedes lo que dice Efraín Cepeda. Los partidos pues nos mantendremos en el ámbito de esta comisión de la Procuraduría General de la Nación, que es donde sentimos garantías. Los partidos han expresado falta de garantías en este proceso electoral, hostigamientos y lenguaje de odios.
tenemos que hacer el compromiso de que se desescale ese lenguaje ofensivo. Para Efraín Cepeda, lo único que ocasiona violencia y odio en nuestro país es el lenguaje, pero las acciones no. ¿No? Porque esta acción, esta petición de Efraín Cepeda es una clara incitación a la violencia. Esto, por supuesto, es desconocer el mandato del presidente Gustavo Petro. Los que tanto dicen que supuestamente se necesita paz en nuestro país, ahora están desconociendo el mandato y la democracia. Están desconociendo que el presidente Gustavo Petro fue electo legítimamente. Desde la Casa de Nariño, para poder tener elecciones tranquilas, el reforzamiento de la seguridad es importante y todos los partidos, sin excepción, hemos lamentado el triste atentado de que fue víctima el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, y lo que queremos es que se preserve la democracia en un ambiente garantista para todos los partidos políticos aquí reunidos. Por eso hemos pedido que podamos hacer una reunión conjunta con las fuerzas militares y de policía para avanzar en eso, en la garantía de seguridad para los candidatos, para los partidos, para las sedes políticas, y podamos tener un debate electoral tranquilo. Como a Efraín Cepeda se le olvidó que en la Constitución Política de nuestro país, específicamente en el artículo 189, está consagrado que el presidente Gustavo Petro es el único comandante y el que puede dirigir a la fuerza pública de nuestro país, pues aquí se lo vamos a recordar. Y esto es completamente necesario, que ojalá lo vea Efraín Cepeda, que ojalá sepa que existe la Constitución Política, que el artículo 189 reza lo siguiente: el artículo 189 corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Es decir, el presidente Gustavo Petro es el único que tiene el poder de poder dirigir a la fuerza pública de nuestro país, disponer de ella, porque es el jefe supremo, algo que está desconociendo completamente Efraín Cepeda. El presidente Gustavo Petro, al saber de esas declaraciones de Efraín Cepeda, le respondió lo siguiente: no hay reunión con la fuerza pública de los jefes del partido sin la presencia del presidente, comandante de toda la fuerza pública. No más sedición y búsqueda de golpes. Aquí se necesita unión, diálogo y paz. Colombia está bajo ataque por un enemigo que se llama mafia. La mafia, que parece que la oposición y la derecha de nuestro país, pues en este caso lo que están haciendo es protegiéndola con esta sedición, tal cual lo dice el presidente Gustavo Petro, con este golpe que es más que certero el que están dando, porque efectivamente, al desconocer al presidente Gustavo Petro, además como el comandante, como la única persona que puede dirigir a la fuerza pública, lo que están haciendo claramente es incitar a la violencia también en nuestro país. Observen ustedes incluso hasta lo que mencionan personas que hacen parte de la oposición, como Jennifer Pedraza, que pertenece a sus partidos independientes. Hasta ella misma dice que esto que está realizando el Congreso de la República en cabeza de Efraín Cepeda, pues no tiene razón de ser. Vean. En esto el presidente tiene razón. No se puede defender la separación de poderes y al mismo tiempo desconocer al Ejecutivo. Pongámonos serios, lo que está pasando es gravísimo. 24 atentados en un día. Ante la violencia, cerremos filas rodeando la democracia, incluida la figura presidencial. No le echen más leña al fuego de lado y lado, es lo que dice aquí Jennifer Pedraza. Incluso el mismo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también se refirió a esto
a través de sus redes sociales y dijo: tiene razón el presidente Gustavo Petro, ni los jefes de los partidos, ni mucho menos el presidente del Congreso de la República pueden desconocer que usted es el jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante de las Fuerzas Armadas. Desconocer su autoridad es atentar de manera grave contra el orden constitucional y contra la democracia. El desafío de las mafias nos plantean como nación, exige responsabilidad y grandeza histórica, es lo que dice aquí el ministro de Trabajo Antonio Sanguino. Lo que está haciendo el presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, el jefe de la banda que así se autodenominó, es completamente despreciable. Es un claro llamado a la violencia, es un claro llamado al odio, es un claro llamado a que desean que el país siga sumido en la polarización, de que siga sumido en esa diferencia política que lo único que está ocasionando en este momento es lo que vimos hace unos días por parte de grupos armados, incluso como lo ha mencionado el presidente Gustavo Petro, que aquí estarían mafias involucradas en los atentados, estarían mafias involucradas también en ese atentado del que fue víctima Miguel Uribe Turbay, y que por supuesto merecen todo el rechazo, pero es inconcebible que el mismo Congreso de la República esté utilizando de forma oportunista lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, y ahora, sumado a eso, entonces lo que están haciendo es desconocer al presidente Gustavo Petro, pero sobre todo desconocer que el mismo presidente es el único jefe supremo de las fuerzas militares de nuestro país. Muy bien, aquí lo menciona Antonio Sanguino, en este caso el ministro del Trabajo, y es que lo único que están haciendo es desafiar. Lo único que están haciendo prácticamente es, lo diríamos de alguna u otra manera, es permitir que las mafias sigan en nuestro país, y es algo que no vamos a permitir. No vamos a permitir más odio, no vamos a permitir más violencia, no vamos a permitir más miedo. No vamos a permitir que nos regalen miedo para luego vendernos seguridad de cara a las elecciones del año 2026. Los leo a todos a través de los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de lo que sucedió inicialmente con el hijo de María Fernanda Cabal? Los mismos que dicen que supuestamente necesitamos diálogo, que necesitamos paz, que se necesita que se desescale el odio a través de las redes sociales, y son los primeros que aparecen ahí en las redes sociales incitando al odio y a la violencia. Pero además, ¿qué opinan ustedes de las declaraciones de Efraín Cepeda, que desconoce completamente al presidente Gustavo Petro y que se le olvida que él es el único jefe de las Fuerzas Armadas en nuestro país? A todos, como siempre, muchas gracias. Los leo a través de los comentarios. Nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. No olviden compartir, suscribirse, seguirnos a través de los comentarios, y como siempre, gracias por llegar hasta esta parte del video. Chao a todos.